Bueno, habíamos visto entonces hasta ahora cómo es la conformación de las torres de enfriamiento, la necesidad que tenemos de conocer los datos de equilibrio que los vamos a sacar de un diagrama ciclométrico. En realidad, solamente nos haría falta para las torres de enfriamiento las propiedades de la curva de saturación del diagrama ciclométrico, pero por si acaso tengamos las otras propiedades ciclométricas conocidas. Vamos a ver qué está pasando en la interfase entre la fase líquida y la fase gaseosa. Esta interfase o la situación de equilibrio que ocurre es diferente o puede ser diferente en la parte alta de la torre, donde está entrando el agua caliente, y en la parte baja de la torre. En la parte alta de la torre tenemos que la temperatura del agua está en un valor de T sub L, es la temperatura más alta del equipo, y va a ir disminuyendo hacia la interfase, y en la interfase tenemos la temperatura de interfase. Mientras que el aire, que ya se encuentra a una temperatura TG, se va a ir calentando a medida que se acerca a la interfase con el agua. Esto es el perfil de temperatura. La temperatura de la interfase es una sola. Acuérdense cuáles eran las propiedades del equilibrio. En el equilibrio teníamos la misma temperatura, la misma presión y la misma fugacidad o la misma potencial químico. Entonces, en el perfil de temperatura tenemos una temperatura TL, una temperatura TI y una temperatura TG. En cuanto a la composición, la fase líquida es solo agua, por eso no tenemos perfil de concentración, es todo la misma concentración, es agua pura. Y en cambio, en el aire tenemos un perfil de concentración y este perfil corresponde al agua. El agua en el aire tiene un valor de humedad en el aire, en el seno del aire, y en cuanto se acerca a la superficie de contacto con el agua, aumenta un poco la concentración. En este sentido, lo que está ocurriendo entonces, como tenemos un gradiente de temperatura y un gradiente de concentración, tenemos una transferencia de vapor de agua desde la fase líquida a la fase gaseosa. Este segmento que está dibujado acá representaría la transferencia de materia, en este caso vapor de agua, y por otro lado tenemos una transferencia de calor. Tenemos calor sensible por esta diferencia de temperatura en la fase líquida. Tenemos calor sensible en la fase gaseosa entre TI y TG, pero también tenemos calor latente, que es la vaporización de esta cantidad de agua que se generó. En definitiva, tenemos un vector neto de transferencia de calor desde la fase agua a la fase aire. Por eso el agua se enfría y el aire se calienta y se humedece. En la parte baja de la torre puede ocurrir, mientras la transferencia de materia sigue igual, siempre hay un perfil de temperatura, un perfil de humedad entre la fase líquida y el aire, salvo que el aire se haya saturado, entonces ya esto llegó a su valor de equilibrio. Siempre tenemos transferencia, pero en el perfil de temperatura puede ser que la temperatura del gas, del aire, sea mayor que la temperatura de interfase, ¿sí? La temperatura del líquido siempre es mayor que la de interfase, pero la del gas puede llegar a ser mayor que la de interfase, a diferencia que en la parte alta de la torre. Entonces tendremos calor sensible por TL menos TI, calor latente por la evaporización del agua y un calor sensible en el sentido contrario por TG menos TI. El neto de calor va a seguir siendo en el sentido del agua al aire, porque este calor latente es mucho mayor que el calor sensible que podamos tener en esta situación. Entonces tenemos en estas dos gráficas los perfiles de temperatura y de concentración para ambas fases en los dos extremos de la torre, en la parte alta de la torre y en la parte baja de la torre.
Las variables con las que vamos a trabajar en este sistema tienen nombre propio y tienen unidades, ¿sí? Por ejemplo, L es el flujo de agua. Son los kilogramos de agua por segundo por metro cuadrado, ¿sí? Eso si estamos en el sistema internacional. Si estuviéramos en el sistema inglés, serían libras masa por segundo por pie cuadrado. Lo mismo pasa para el flujo de aire, pero el flujo de aire seco, o sea, libre de agua. Son kilogramos de aire seco por segundo por metro cuadrado o libras masas de aire seco por hora por pie cuadrado. Luego tenemos la temperatura del agua, del gas y la temperatura de interfase. Tenemos con una H cursiva mayúscula la humedad del aire, que la vamos a sacar del diagrama ciclométrico. Tenemos H común sub I, es la entalpía de la mezcla aire-agua. C sub S es el calor húmedo del aire, el CP del aire húmedo. H minúscula es el coeficiente de transferencia de calor y K es el coeficiente de transferencia de materia, cada uno en las unidades que correspondan. Vemos los balances de materia. La torre se puede representar como una caja negra, en este caso una caja blanca, donde tenemos una corriente de ingreso, que es el aire que está frío, y que va a salir por acá arriba con una cierta cantidad de humedad mayor que la de la entrada y una temperatura G2 que es mayor que la de la entrada. Mientras que el agua está entrando caliente y va a salir un poco más fría. La diferencia entre L2 y L1 es la cantidad de agua que evapora y pasa a la otra fase. En el balance de materia, entonces la diferencia entre L2 y L1 es la cantidad de humedad que ganó el aire y se trabaja con un L constante. Esto quiere decir que se trabaja como que L2 y L1 no son tan diferentes, es menos del 1%, es un poco menos del 1,2% lo que se transfiere en este tipo de equipos. Entonces podemos llegar a trabajar con un L constante. Es una simplificación, por supuesto, porque en realidad sí hay transferencia, ¿no?, de materia. Hacemos ahora entonces el balance de energía. Lo que habíamos planteado en la slide anterior era el balance de materia. En el balance de energía vamos a tomar una pequeña superficie de control. Vamos a tomar esta superficie de control para hacer el balance. Y entonces tenemos que la cantidad de calor que cede la fase líquida es absorbida por la fase gaseosa. ¿Cómo calculamos la cantidad de calor? La vamos a plantear en términos de entalpía. Entonces sería el flujo L por el CP del líquido, en este caso agua, por la diferencia de temperatura, porque era, acuérdense, un calor sensible. En el caso del aire, vamos a tener G por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. En este caso, teníamos dos tipos de calor, la transferencia de calor sensible y la transferencia de calor latente. En toda la torre podemos plantearlo como tomando los valores de los extremos de las cuatro corrientes de entrada y de salida. Eso sería para toda la torre y este balance que ustedes observan acá sería para una situación L cualquiera dentro de la altura de relleno. Las ecuaciones de transferencia que vamos a tener, hasta acá habíamos planteado balance de materia y balance de energía. La transferencia de energía de la fase líquida viene dada por el coeficiente de transferencia, por el área de intercambio y el diferencial de Z y la diferencia de temperaturas. En la fase gaseosa, la transferencia de energía que ocurre está relacionada con el coeficiente de transferencia de calor de la fase gaseosa, la entalpía, la diferencia de humedades que tenemos en cada una de ellas y la diferencia de entalpías. Esta primera parte corresponde, fíjense, al calor sensible,
Y esta parte, perdón, al calor latente, acá tenemos el delta de H de vaporización, y en este otro término tenemos el calor sensible, ¿sí? Cuando planteamos entonces para el enfriamiento adiabático, sabíamos que para el caso del agua en particular, el C sub S se mantenía, se puede calcular de esta manera, como el coeficiente de transferencia de calor en la fase gaseosa por el área, dividido el peso molecular del gas, en este caso aire, o sea que MB es 29, por el KGA, que es el coeficiente de transferencia de materia del aire, ¿sí? Y entonces nos queda una relación entre las entalpías y las temperaturas. Reordenando esta ecuación de coeficiente del calor transferido en la fase gaseosa, nos queda el término que corresponde al agua que vaporiza, a la parte sensible y las corrientes de entrada de salida que teníamos. Por lo tanto, nuestra ecuación para toda la torre nos queda que el integral de la altura de la torre, de la zona del relleno, que va a ser Z, la altura de la torre, es igual a una constante que contempla al flujo del gas sobre el peso molecular del gas por el coeficiente de transferencia de materia del gas por el área, por unidad de área, por la presión, por la integral del diferencial de entalpía sobre HI de equilibrio menos el HI en cada punto. Si trabajamos con un poco con la ecuación de transferencia, nos queda que el coeficiente, la relación que existe entre HLA y KGA, está relacionado con la relación que tenemos entre las entalpías y las temperaturas, siempre con un signo negativo. Veamos cómo es el método de cálculo. Vamos a hacer entonces una integración gráfica para poder calcular la altura de la torre, ¿sí? Vamos a tomar la curva de equilibrio, nos va a venir dada por la curva de saturación del aire a las condiciones de operación de la torre, ¿sí? Si estamos en Salta, supongamos que era un día como hoy, vamos a tener entre 24 y 26 grados. Ahora en otoño, si después vamos a tener la situación en Tartagal con 40, 42 grados, pues tenemos que calcular esta curva en este rango de temperatura donde vamos a trabajar. Y nuestros puntos para graficar la línea de operación va a tener como pendiente L, flujo del líquido, por el CL sobre G, flujo del gas. Nuestros puntos para hacer la gráfica de la línea de operación son la temperatura con la que está ingresando el líquido al equipo, la temperatura con la que está saliendo el líquido de la torre de enfriamiento, o sea, la que tenemos en la pileta de abajo, que es TL1. Trazamos con la pendiente que tengamos de L sobre G por CL, ¿sí? Y el otro punto que tenemos extremo es la temperatura con la que está ingresando el líquido. En el eje X tenemos las temperaturas del líquido, en el eje Y tenemos las entalpías del vapor, del aire. Fíjense que esta gráfica la podríamos llegar a hacer sobre un diagrama ciclométrico, pero en el diagrama ciclométrico lo que tenemos acá son las temperaturas del aire, ¿no? Entonces vamos a tener que transportar la información que teníamos para el gas, para el aire, lo vamos a bajar a una planilla de Excel y vamos a trazar esta gráfica en función de temperaturas del líquido y entalpías del aire correspondiente. El método de cálculo es muy similar a lo que hacíamos en torres de absorción. Se trabaja entonces con un diagrama de entalpía y temperatura. La línea de equilibrio viene dada por la curva de saturación del aire. La línea de operación viene dada por el balance total de energía, ¿sí? Que era L por CL por TL2 menos T1, o sea, flujo del líquido por Cp del líquido
por la diferencia de temperaturas de entrada menos salida del líquido, igual a G, que es el caudal de aire que circule por la torre, por la diferencia de entalpía entre la salida y la entrada. Y la pendiente de esta línea viene dada por L por CL sobre G. L por CL sobre G. La pendiente de la línea de conexión entre el equilibrio y la operación, si ustedes la observan en la anterior transparencia, a ver, está acá mismo, perdón, es la relación que existe entre el coeficiente de transferencia de calor y el coeficiente de transferencia de materia. Estas pequeñas líneas de conexión, cada punto de la línea de operación se conecta con el punto correspondiente de equilibrio a través de estas líneas que tienen esta pendiente. En algunos casos vamos a ver que podemos encontrar algunos ejercicios donde nos dicen que toda la transferencia está regida por la fase líquida o toda la transferencia está regida por la fase vapor. Entonces, sea cual sea esa, en vez de tomar la pendiente con esta inclinación, tomamos la vertical o la horizontal para hacer los cálculos. Les mostramos acá la primera parte de lo que deberíamos hacer en la parte práctica, sería con los datos del diagrama ciclométrico, trazar estas curvas que corresponden a la entalpía de saturación, que va a ser nuestra curva de equilibrio para los problemas de las torres de enfriamiento. Luego se grafica la entalpía del aire saturado, esa es la que acabamos de obtener, en función de la temperatura, en una gráfica de entalpía-temperatura. Luego, conociendo las condiciones de entrada del aire y la temperatura del gas, marcamos el primer punto, este punto que está acá. Se calcula H1, se grafica este punto y se traza la línea de operación de acuerdo a la pendiente que tengamos. Nuevamente, como en otros casos, si no conocemos la relación que existe entre L sobre G, lo que podemos hacer es, pivoteando sobre este punto, ver dónde se cruza con la línea de equilibrio y en función de eso trabajar con una línea de 1,2 a 1,5 veces la pendiente mínima, que esa sería la de altura infinita de la torre, y si no, como les explicaba, igual que para absorción, tratamos de que esta línea de operación sea lo más paralela posible a la línea de equilibrio, ¿sí? De esta manera la fuerza impulsora se mantiene constante y nos daría la altura óptima de la torre de enfriamiento. Con esos datos se van calculando los términos de HI menos HI de equilibrio menos HI. Se hace la inversa, se calcula las alturas y se calcula el área que va comprendida entre los dos extremos de las líneas de operación y de equilibrio. Y cuando uno calcula esta área que queda comprendida ahí, calculó la altura de la torre de enfriamiento. En esta, por ejemplo, son los datos de un problema del año pasado. Una torre rellena se usa para enfriar agua con flujo de gas de 1,356 kilogramos de aire seco por segundo por metro cuadrado y un flujo de agua de 1,356 kilogramos de agua por segundo por metro cuadrado. Fíjense que acá tendríamos el L y el G dados como datos, el L y el G, perdón, y necesitamos el CP del agua, que lo tenemos acá como 4,19 kilojoule por kilogramo de agua. Fíjense siempre las unidades que tienen que trabajar, porque en general nosotros estamos acostumbrados a trabajar con que el CP del agua es 1, pero eso era en calorías, ¿sí? Y acá tenemos que trabajar con kilojoule para poder usar los datos de la tabla del diagrama ciclométrico. Así que tengan esos cuidados en cuanto a las unidades. Cuando lo hacemos, trazamos la curva de equilibrio, trazamos la línea de operación con la pendiente que acabamos de hacer y vamos a ir tirando líneas que son con la pendiente que corresponde a la relación entre la fase líquida y la fase gaseosa. Y con eso vamos a hacer los cálculos. En general, estos valores
los podemos plantear como una función objetivo para ver bien dónde se cruza con la línea de equilibrio. Eso, si quieren, después lo vemos cuando veamos la parte práctica, pero es como para que tengan idea que la metodología de cálculo es muy similar a la de las torres de absorción, con esta pequeña dificultad que es agregar los balances de energía. Cuando tenemos que verificar una torre, tenemos que calcular la torre según la fase que ofrezca mayor resistencia, como les explicaba. Si no sabemos dónde está la mayor resistencia, vamos a tener que calcularla por los dos lados y elegir la altura la altura mayor para asegurarnos que se llega a la temperatura correspondiente. Si esto no se conoce, entonces se elige la de la mayor altura. En cuanto a las inversiones, les mostrábamos en las torres de absorción que existen algunos modelos matemáticos para calcular los costos de una torre de absorción de acuerdo primero al equipo principal y luego al relleno. En este caso, en vez de hacerlo a través de correlaciones, los invitamos a que entren nuevamente a la página de Matche y ponen acá Cooling Towers, o sea, dentro de estas tienen que entrar en la parte de enfriamiento, cooling, y después entrar acá en Cooling Tower, que puede ser con flujo forzado o flujo natural, le ponen acá la cantidad de líquido que quieren enfriar y las condiciones y les dan más o menos los costos de los equipos. Recuerden que estos costos están a 2014, así que después deberían actualizarlos a la fecha de hoy. Pero es un costo estimativo como para que ustedes sepan más o menos cuánto está costando una torre de enfriamiento. Bueno, espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa cuando toque la parte práctica podemos ver con Darío cómo ayudarlos para que vean la parte del cálculo de las entalpías cuando no tenemos una fase preponderante, sino que las dos participan y tenemos que trazar estas líneas inclinadas entre la línea de operación y la línea de equilibrio. Nos vemos en la próxima clase.